Bueno, hoy continuamos con nuestras lecciones respecto de este tema de Gog y de Magog. Como ustedes bien lo saben, es el tema, es lo que anunció el profeta Ezequiel en el capítulo 37, 38 y 39. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos venido nosotros estudiando. Este capítulo, esta profecía habla de una invasión, la invasión de Israel por su enemigo del norte, que obviamente ha dado pie para que los especuladores proféticos le den una interpretación totalmente ajena a lo que es el mensaje real de esta profecía. Ustedes me han escuchado en las últimas lecciones decir que el versículo clave en toda esta profecía es el versículo 17, que lo encontramos en el capítulo 38, donde dice: así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? Los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Y cuando digo que es el versículo clave, es porque nos ayuda a nosotros a aclarar esto de Gog y de Magog. Gog no es un personaje en particular, no es un rey, no es un emperador, no es un individuo en particular. Magog no es una nación específica, sino que al hablar de Gog y Magog, Dios está refiriéndose con esa expresión a cualquier enemigo en cualquier época de su pueblo y de él mismo. Cuando el profeta escribe diciendo: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? Vuelvo y repito porque quiero que eso quede grabado en sus mentes. No hay un profeta en la nación de Israel, leyendo desde el Génesis hasta Ezequiel, que en algún momento haya mencionado a Gog y a Magog. Si leemos en los escritos de los profetas, aquellos hombres o naciones que se levantaron contra el pueblo de Dios. Y en cada periodo, si usted se da a la tarea de remontarse al Génesis y hacer un recorrido hasta el libro de Ezequiel, podrá encontrar ese Gog y Magog, no refiriéndose, vuelvo y repito, a un individuo o a una nación en particular. Y no solamente mirar el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento. Porque Apocalipsis 20 vuelve y menciona a ese Gog y Magog. Ahora, como estamos haciendo un pequeño resumen de lo que hemos venido estudiando. En la lección anterior preguntábamos quién era ese rey. Porque en Daniel 11, que nos dicen estos especuladores proféticos, es el texto paralelo a lo que leemos en Ezequiel capítulo 38 y 39. Se nos habla en Daniel 11 de un rey que haría su voluntad, se ensoberbecería y se engrandecería y prosperaría. Y luego, en su especulación profética de estos hombres, toman el verso 40 y dicen que el rey del sur contenderá con él, con el rey del verso 36.
y que también el rey del norte se levantaría contra ese rey del verso 36, que haría su voluntad, se ensoberbecería, se engrandecería y prosperaría, y muchas cosas más que nosotros ya hemos mencionado en el contexto de este capítulo. Y hacíamos la pregunta, ese rey del verso 36, ¿quién es? Bueno, los especuladores proféticos nos dicen a nosotros quién es ese rey. El señor Lindsay en su libro nos dice, nuestro interés aquí se centra en el hecho de que Egipto atacará al renacido Israel. O sea, pues el rey del verso 36 es Israel. Y sigue diciendo él en su explicación, para ese tiempo, estará bajo el dominio de un falso Mesías. Tal hombre tendrá que ser probablemente un judío que trabaje en estrecha relación con el dictador del mundo que tendrá el poder en Roma. Y añade, en su mismo libro, debemos notar lo que dice Daniel sobre este ataque contra Israel. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Y está citando, señor Lindsay, el versículo 40 de Daniel capítulo 11. Aquí se nos habla, según vemos entonces en la interpretación del señor Lindsay, Daniel 11 está hablando de 3 reyes. El del verso 36, que según su interpretación es Israel. Y en el verso 40 habla de otros 2 reyes, el del sur y el del norte. Y que ambos combaten, pelean, entran en guerra contra Israel, el rey del verso 36. Esa es la interpretación que ellos dan. Ahora, no es lo que dice la escritura. Eso no es lo que el profeta Daniel está diciendo, ni mucho menos el profeta Ezequiel. Avancemos un poco más. Si ese rey del verso 36 no es Israel, entonces ¿quién es? Es lo que estoy exponiendo yo. Ellos dicen que hay 3 reyes en Daniel 11. Yo digo que hay 2 reyes en Daniel capítulo 11. Daniel 11:40, volvámoslo a leer. Dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Lo que yo he venido exponiendo desde la lección anterior es que el rey del verso 36 es el rey del norte del versículo 40. No está hablando Daniel de 3 reyes. Daniel en su contexto está hablando de 2 reyes, el rey del norte y el rey del sur. Eso es lo que muestra el contexto. Si dejamos que la escritura interprete la escritura, usted, mi hermano, se dará cuenta de que está hablando de 2 reyes, no de 3 reyes. Y el rey que hace su voluntad, se ensoberbece, se engrandece y prospera, es el rey del norte, contra quien el rey del sur entra en guerra
Y a su vez el rey del norte se levanta en guerra contra el rey del sur que lo ataca. Aquí no está hablando de Israel bajo ninguna circunstancia. Ahora, ese rey del norte o ese rey del verso 36, si no es Israel, alguno de ustedes me preguntará, ¿quién es? Y la respuesta que yo le puedo dar, mis hermanos, en base al contexto de Daniel, es que es Roma. El rey del norte es Roma. El rey que hace su voluntad, se ensoberbece, se engrandece, prospera. En el lenguaje de Daniel, es el rey del norte que gobierna el norte de Palestina. Permítanme, para los que han estado conmigo estudiando el libro de Daniel los días miércoles, y aprovecho la oportunidad pues para invitarles a aquellos que no han tenido la oportunidad de estar con nosotros en esos estudios de las 7 de la noche, hora de Colombia, en la plataforma de la Iglesia de Cristo en Quintero, en Chile, pues les hago la invitación. Y más aún, los invito para que visiten la página web del Ancla del Evangelio, donde están los videos de esas lecciones que hemos venido nosotros presentando. Entonces, el rey del norte, que está bajo consideración en esta sección, es el rey que hace su voluntad, se ensoberbece, se engrandece, prospera y etcétera. Y ese rey del norte, es Roma. En esta época, en este periodo del cual está hablando el profeta Daniel, porque recuerden que él está hablando a futuro de lo que va a ocurrir cientos de años después. Ese rey del norte, ese rey que hace su voluntad y se ensoberbece, es Roma. Habla del rey del norte que gobierna el norte de Palestina. En estos textos es Roma quien ha tomado el relevo del reino seleucida. Para que nos ubiquemos un poco. Recuerden que en el libro de Daniel, el profeta habla de 4 imperios. Habla del imperio babilónico. Recuerden el sueño de Nabucodonosor de la imagen, que la cabeza era de oro, que representaba al imperio babilónico. Luego fue sucedido por el imperio medo-persa, el pecho y los brazos de plata. Luego, el reino medo-persa, el imperio medo-persa, fue sucedido por el imperio griego, que estaba representado por el vientre y los muslos de plata. Y luego vienen los pies. El imperio griego fue sucedido por el imperio romano. Los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esos son los imperios de los cuales está hablando aquí Daniel en su libro. Y aquí nos habla del 4º imperio, el rey del norte, Roma. Pero devolvámonos un poco. Después del imperio babilónico vino el imperio medo-persa y después del imperio medo-persa vino el imperio griego. ¿Qué ocurrió con el imperio griego? A la muerte de Alejandro, el imperio griego, ustedes lo están observando ahí en pantalla, fue dividido entre sus 4 principales generales: Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Ahora, dice el verso 40, pero al cabo del tiempo, el rey del sur, que en este caso viene a ser el reino de Ptolomeo, en otras palabras, Egipto, porque estaba al sur de Palestina. Y nos dice el verso 40, que al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él.
¿Quién es ese él? Es el rey del norte. Iba a haber un conflicto bélico entre Egipto, Ptolomeo, el rey del sur, con el rey del norte, con los seleucos. En otras palabras, con Roma. ¿Por qué digo Roma? En este momento de la historia, Roma ha tomado el relevo del reino seleucida. Roma tuvo que intervenir y tomar al reino seleucida. Si usted quiere tener información al respecto, no voy a entrar en muchos detalles, sino que voy a dar simplemente la información necesaria. Usted puede informarse de esta parte de cómo el reino de Seleuco, el reino del norte, entró a ser manejado por Roma. En televisión, en History Channel, uno de los canales que hay en la televisión paga, la televisión privada, se han presentado muchas series sobre el surgimiento, gloria y caída del Imperio Romano. Si usted quiere conocer un poco más acerca de este periodo de la historia de Roma y de los seleucos, porque recuerden que el Imperio Romano fue el que sucedió al Imperio griego, el Imperio de Alejandro el Grande. En cualquier historia estándar, en cualquier libro de historia romana, usted puede leer acerca de este evento, de cómo el reino de Seleuco entró a ser manejado por el Imperio Romano. Más aún, si usted puede conseguir el libro Caída de la República Romana, del historiador griego Plutarco, en donde habla específicamente de esto, de este conflicto del rey del sur con el rey del norte. Y cuando habla él y explica ese conflicto, habla de cómo Egipto atacó a Roma, representada en este caso por el reino de Seleuco. Como dije, no voy a entrar en muchos detalles, pero sí los invito a los amantes de la historia que busquen en la internet o en el canal de YouTube este aspecto de la historia, de el surgimiento y en especial la caída del Imperio Romano, donde se cuenta este evento de Daniel 11:40. Porque Daniel 11:40 está hablando de algo que va a ocurrir aproximadamente 400 años después, en el periodo de intertestamentario. Recuerden que el último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Y el primer profeta del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. En ese periodo hubo 400 años de silencio de parte de Dios. Pero en ese periodo es del cual Daniel nos habla de este evento que iba a suceder, del rey del sur entrando en guerra con el rey del norte. Bueno, una vez más, aquí vemos cómo entonces los Ptolomeos, Egipto, se mueven contra los romanos. Ustedes recordarán una mujer muy famosa de Egipto, Cleopatra. Y aquí entra Cleopatra, es lo interesante. Cleopatra, la última de la línea de Ptolomeo, con la ayuda de Marco Antonio, comienza el empuje contra Roma, lo cual lleva a Roma, bajo Octavio, a declarar la guerra a Egipto.
Todo esto está discutido, vuelvo y repito, en los libros de la historia romana y sobre todo en el libro del historiador griego Plutarco, La caída de la República Romana. Bueno, si usted logró entenderme entonces lo que estoy diciendo, aquí no se nos está hablando a nosotros de un conflicto bélico del siglo XXII. No se nos está profetizando de un conflicto bélico en el 2022, en el siglo XXI, que es lo que los especuladores proféticos hoy, en este año en particular, nos quieren hacer ver a nosotros de que está a punto de ocurrir, de la tercera guerra mundial, la cual estaba profetizada por Daniel en el capítulo 11 y por Ezequiel en el capítulo 37, 38 y 39. Es más, citemos lo que nos dice el señor Lindsay en su libro, porque él nos dice que Daniel 11 es paralelo a Ezequiel 38 y 39. Leamos. Hay tres profecías principales sobre esta esfera de poder político. Las encontramos en los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel. La encontramos en Daniel capítulo 11 y la encontramos en Joel capítulo 2. Es de suprema importancia que podamos identificar el tiempo al cual se aplican estas profecías. ¿Cuál será la nación que encabeza esta confederación y quiénes son sus aliados? Lindsay, junto con otros especuladores proféticos, se inventa una gran guerra internacional que involucra a Rusia, a Egipto, a negros africanos, a árabes y a persas por el mal uso de lo que dice el profeta Daniel. Daniel 11, devolviéndonos nosotros en el contexto, dice en el verso 6, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Aquí se nos habla del rey del sur y del rey del norte. Sigamos, verso 11. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Miremos, hermanos, que en el contexto de Daniel capítulo 11 se nos habla de dos reinos, de dos reyes, no de tres reinos, no de tres reyes como lo quieren presentar los especuladores proféticos. Nos habla del rey del sur y el rey del norte, y va a haber un conflicto entre el rey del sur y el rey del norte, no entre tres reyes. Sigamos la lectura, versículo 13. Y el rey del norte volverá a poner campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la misión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Son dos reyes, no tres reyes. El rey del sur y el rey del norte. Aquí no se nos está hablando de tres imperios o de tres reinos. No se nos está hablando de Israel, de Egipto y de Rusia, que es como nos lo quieren presentar a nosotros los especuladores de este entonces, de esta época. ¿Quién es el rey del sur y quién es el rey del norte? Dejemos que ellos mismos nos lo expliquen.
según su interpretación. Nuevamente, en el libro del señor Lindsay nos dice, la fuerza rusa se llama en esta descripción el rey del norte. Y la fuerza africana aliada, el rey del sur. Pero sigamos. La Biblia dice que Egipto, las naciones árabes y otros países negros del África formarán una alianza que será una potencia. En la Biblia se le da el nombre de el rey del sur. Esta confederación sureña se aliará con la norteña, que estará dirigida por Rusia. Y una vez más, como consecuencia, se produce la invasión de Israel por parte de Rusia, la cual se llama en esta profecía el rey del norte. Si usted me prestó atención, hermano, a lo que explicaba hace un ratito, el rey del norte no es Rusia. El rey del norte, en el contexto del libro de Daniel, es Roma, no Rusia, bajo ninguna circunstancia. Ahora, el señor Lindsay, como dije hace un rato, se inventa una gran guerra internacional, la Tercera Guerra Mundial, que involucra a Rusia, a Egipto, a negros africanos, a árabes y a persas. Y se lo inventa porque tuerce las escrituras, malinterpreta lo que está diciendo el profeta Daniel. En la página 95 y 96 de su libro, escribe: nuestro interés aquí se centra en el hecho de que Egipto atacará al renacido Israel. Para este tiempo, estará bajo el dominio de un falso Mesías. Tal hombre tendrá que ser probablemente un judío que trabaje en estrecha relación con el dictador del mundo que tendrá el poder en Roma. Debemos notar lo que dice Daniel sobre este ataque contra Israel. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Como consecuencia, se produce la invasión a Israel por parte de Rusia, la cual se llama en esta profecía el rey del norte. El movimiento de Rusia y su confederación del norte a través del puente terrestre continental del Medio Oriente hacia Egipto servirá de advertencia ominosa a este último país. Cuando Daniel habla del invasor ruso, dice: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. En otras palabras, este aliado de Rusia, que era Egipto, va a ser traicionado por Rusia al final. Porque dice que extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, quien le había ayudado a Rusia a atacar a Israel, a invadir a Israel. Es la interpretación que nos está dando el señor Lindsay de lo que dijo Daniel en el capítulo 11. Y continúa. Como vimos en el capítulo anterior, las palabras hebreas Cus y Fut, que se tradujeron Etiopía y Libia, se refieren a las naciones negras y a las naciones árabes africanas respectivamente. Aparte de la evidente traición de Rusia a los egipcios, este pasaje indica que también los africanos, tanto negros como árabes, entrará junto con Egipto a colaborar en la invasión que harán los rusos.
Entonces, según esto, según los especuladores modernos, es lo que va a ocurrir dentro de poco con lo que ha venido presentándose al otro lado del océano en este conflicto bélico de Rusia con Ucrania. Porque el objetivo, según interpretan ellos, de Rusia es poder llegar hasta Israel para invadirla con la ayuda de su aliado que es Egipto y sus otras naciones africanas. Bueno, esa es la interpretación de ellos. Pero aquí no termina todo. Porque junto con Rusia y Egipto, en su deseo de invadir a Israel y destruirlo, aparece un tercer ejército, una tercera nación con 200 millones, con un ejército de 200 millones. Y esa nación es China. Después de la invasión de Gog y Magog, nos dicen los premilenialistas que se produce una gran hambruna mundial de la cual mueren 1.000 millones de personas. Los creyentes son asesinados en cantidades increíbles y tiene lugar la primera guerra nuclear. Hasta este momento no hemos tenido una guerra nuclear. Hemos tenido la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pero hasta ahora no hemos tenido una guerra nuclear. La Tercera Guerra Mundial, dicen los especuladores proféticos, va a ser una guerra nuclear. Después de eso, dicen ellos, se destruye un tercio de la vegetación del mundo. Un tercio del agua de los océanos del mundo se convierte en sangre y un tercio del agua de los océanos del mundo se convierte en sangre y un tercio del agua potable del mundo está tan contaminada que beberla mata a las personas. Horribles langostas mutantes plagan a los incrédulos del mundo durante 5 meses completos y luego 200 millones de comunistas vienen de China, quizás con aliados japoneses marchando sobre Israel. Y en el camino matan entre 670 millones y 1 billón de personas. Y para cuando llegan a Israel, todos los océanos del mundo se han convertido en sangre. El agua potable del mundo se ha convertido en sangre y hay una epidemia mundial de úlceras y una ola de calor global. Es lo que nos dicen los especuladores proféticos del siglo XXI. Señor Lindsay, en su libro, en la página 103 dice, hay una aterradora profecía con respecto al destino de las huestes asiáticas. Darán muerte a la tercera parte de la población mundial. Y cita Apocalipsis 9:18. Ahora lo vamos a leer. Se nos describe este fenómeno por el cual serán cegadas tantas vidas. Por el fuego, el humo o contaminación del aire y por el azufre o tierra calcinada. Y cita el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 9. Pero ahí no termina todo. El señor Lindsay sugiere muy sobriamente lo siguiente. Pero antes de leerlo, cita Apocalipsis 16, donde dice lo siguiente. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos
y justos. Basado en lo que dice aquí, en el capítulo 16 del Apocalipsis, cuando se derrama la tercera copa, nos dice el señor Lindsay en su interpretación, en otro de sus libros, hay un nuevo mundo por venir. En las páginas 218 y 219 nos dice con respecto a esto que acabamos de leer en Apocalipsis 16. Como si el mar ensangrentado no fuera suficiente, el tercer ángel derramó su copa de juicio en los ríos y manantiales de aguas, y se convirtieron también en sangre. Se pone bastante sombrío cuando no hay agua dulce para beber en ninguna parte de la tierra. Habrá una gran carrera en Coca-Cola, pero incluso esto se acabará después de un tiempo. Aquí mete a Coca-Cola, porque obviamente esta empresa necesita de agua para poder producir la Coca-Cola y sus otras bebidas. Aquí está metida también la Coca-Cola. Hermanos, ¿qué dice uno en respuesta a esto? ¿No hay agua potable en la tierra? ¿Hay una ola de calor global? ¿El agua de los océanos se ha convertido en sangre? ¿Es imbebible? Hay una epidemia mundial de horribles úlceras, langostas mutantes están aterrorizando la tierra, la vegetación es inexistente, la Coca-Cola se ha acabado y 200 millones de comunistas chinos acaban de matar alrededor de un billón de personas, 1.000 millones de personas, y todavía marchan sobre Israel, donde se encontrarán con el anticristo en una guerra nuclear mientras llueve granizo de 100 libras desde el cielo. Porque la interpretación que el señor Lindsay le da a todo lo que menciona Apocalipsis capítulo 16. En Apocalipsis 16 tenemos los reyes del oriente y 200 millones de chinos. Apocalipsis 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y en el capítulo 9, versículo 16, tenemos el número de 200 millones. Dice el versículo: y el número de los ejércitos era de 200 millones. Yo oí su número. De esto, los especuladores proféticos deducen que del oriente, de la China, porque dice aquí los reyes del oriente, según ellos es la China, va a venir un ejército de 200 millones de guerreros, de 200 millones de soldados, principalmente comunistas chinos, a colaborar con la destrucción de Israel, a unirse a Rusia y a Egipto para invadir a Israel y destruirlos, borrarlos de sobre la faz de la tierra. Eso no me lo estoy inventando. Es más, leámoslo, porque es la explicación que nos dan a nosotros. Una vez más, en el libro del señor Lindsay dice: los reyes del oriente, que es de lo que habla Apocalipsis 16:12, es una expresión de la profecía bíblica que se refiere a una esfera de poder que debía levantarse en el mundo simultáneamente con el poder del norte, Rusia, y con el rey del sur, Egipto, y la alianza afroasiática. Sigue diciendo el señor Lindsay: las palabras originales griegas de las cuales se sacó la palabra oriente en la traducción castellana, que es Apocalipsis 16:12, los reyes del oriente. La palabra oriente
En la traducción castellana, la palabra original griega son Anatoles Eliou, que literalmente significan el nacimiento del sol. Esta era la manera antigua de designar a las razas y naciones orientales cuando Juan describe a estas numerosas huestes de soldados que se reúnen en el río Éufrates con el calificativo de los reyes del sol naciente. Y en esa forma predice definidamente el movimiento de un gran ejército oriental para una guerra en el Medio Oriente. ¿Y cuál es el número de ese ejército? De esas huestes de soldados que se reúnen en el río Éufrates. 200 millones de chinos que se unen a Rusia, a los ejércitos rusos y a Egipto para destruir, borrar de sobre la faz de la tierra a la nación de Israel. Para que no termina todo. Los reyes del sol naciente, nos dice el señor Lindsay, esta era la manera antigua de designar a las razas y naciones orientales. Juan describe a estas numerosas huestes de soldados que se reúnen en el río Éufrates con el calificativo de los reyes del sol naciente. Entonces, los reyes del sol naciente son, según la interpretación del señor Lindsay, los reyes del oriente, de los cuales habla Juan en Apocalipsis 16:12. Pero hay algo más de lo cual nos habla el apóstol Juan en Apocalipsis 16. El gran río Éufrates. ¿Qué nos explica el señor Lindsay con respecto al río Éufrates? Leamos. El hecho de que se menciona el río Éufrates nos ofrece otro importante indicio estratégico con respecto a esta federación oriental. El Éufrates presentó un problema formidable para los ingenieros de muchos ejércitos de la antigüedad. Sin embargo, en la invasión futura, Dios mismo se encargará de que el río se seque para que se pueda armar la trampa de la última gran guerra de la humanidad. La tercera guerra mundial, que va a ser una guerra nuclear, según ellos. Y sigue diciendo, otro detalle importante que se relaciona con este ejército oriental es el que descubrimos por medio del indicio que nos ofrece el Éufrates. El apóstol Juan habla de la desatadura de 4 seres angelicales y viciosos y depravados que Dios ha mantenido junto al gran río Éufrates, Apocalipsis 9, 14 al 16. Inmediatamente después de sueltos estos seres, un ejército invencible emerge del Éufrates. Son 200 millones. Un ejército de 200 millones de soldados que emerge del Éufrates. Y el número de los ejércitos de los jinetes, 200 millones. Apocalipsis 9:16. Los 4 espíritus demoníacos incitan al gran ejército de alguna manera para que invada al Medio Oriente. Y aparentemente esos seres son los que hacen que el río se seque para que el ejército pueda cruzar rápidamente la gran barrera antigua entre el este y el oeste. ¿Y cuál era esa gran barrera antigua? El río Éufrates. Según el señor Lindsay, el hecho de que el Éufrates se haya secado es un detalle que muestra que este poder es oriental, porque vienen los reyes del oriente. El río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, o sea, pues a China, a la China comunista con su ejército de 200 millones.
porque obviamente la China proviene del oriente, está al oriente del Éufrates. Pero un momentito, eso es mucha especulación. Es una película de ciencia ficción. Es más, se están haciendo películas en Hollywood con respecto a Ezequiel 37, 38 y 39 y lo que estamos leyendo nosotros aquí en el libro de Daniel capítulo 11. Con razón, este libro del señor Lindsay es el más vendido en el mundo evangélico con respecto a la interpretación que él hace de estas profecías, porque es ciencia ficción muy bien elaborada. Si nos devolvemos en el tiempo, mis hermanos, y sobre todo lo que dice el libro de Daniel, se nos habla en la historia del Antiguo Testamento de varios imperios: los asirios, los medos y los persas, los babilonios, y sobre todo, por ejemplo, hablando del imperio asirio. ¿De dónde vino el imperio asirio? Del oriente del río Éufrates. Ustedes pueden observar ahí en el mapa dónde queda Asiria. Queda al oriente del río Éufrates. Pero eso no quiere decir que sea China o Babilonia, el imperio babilónico. Recuerden que Israel fue llevada a la cautividad primeramente por los asirios. Luego, ahora, el reino del norte de Israel, recuerden que cuando Israel se dividió en dos naciones, en dos reinos, el del norte y el del sur. Y los primeros en ser llevados a la cautividad fue el reino del norte, el reino de Israel. Fue llevado por los asirios. ¿Y de dónde vinieron los asirios? Del oriente del río Éufrates. No fue la China la que vino. Ahora, años después, el reino del sur, el reino de Judá, fue llevado a la cautividad por el imperio babilónico, porque los babilonios derrotaron a los asirios. ¿Y de dónde vino Babilonia? Del oriente del río Éufrates. Ahora, Babilonia, el imperio babilónico, fue sucedido por el imperio medo-persa. Ahí pueden observar ustedes en el mapa el color verde que indica todo el territorio que abarcó el imperio medo-persa. ¿Y de dónde vino el imperio medo-persa? Del oriente del río Éufrates. Eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que eran orientales, que eran los reyes del oriente. Es más, recordemos que uno de los gobernantes del imperio medo-persa fue Ciro el Grande. Y antes de que Ciro naciera, Dios había hablado en profecía con respecto a él. ¿Qué instrumento sería para Dios Ciro cientos de años antes de nacer? En Isaías 41:25 se decía de Ciro el persa lo siguiente: del norte levanté a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa barro el alfarero. Se decía que Ciro, el persa, era del nacimiento del sol. Pero eso no quería decir que venía de la China. Así que podemos ver que no hay ningún detalle que apunte a una horda oriental en Apocalipsis. Lo único que nosotros podemos ver, o puedo yo decirles, mis hermanos, analizando todo lo que exponen estos especuladores proféticos modernos, y en particular lo que acabamos de leer en este escrito del señor Lindsay en su libro La agonía del gran planeta Tierra, la interpretación que él hace de Daniel capítulo 11, de Ezequiel 38 y 39 y estos pasajes del libro del Apocalipsis, es simplemente torcer las escrituras. Y recuerden lo que produce el torcer las escrituras. Este señor, junto con otros especuladores proféticos,
se han inventado una tercera guerra mundial, involucrando a una cantidad de naciones, simple y sencillamente por torcer las escrituras. Muchos hoy en día están muertos de miedo porque están esperando el detonante, según estos especuladores han anunciado, que está a punto de ocurrir. Hermanos, pensé que hoy podía terminar la serie de lecciones de Gog y Magog. No me fue posible, porque el tiempo se me acabó. Los invito para la última lección de esta serie, donde voy a concluir el tema relativo a Gog y a Magog. Solo espero que lo que he venido exponiendo en estas 5 lecciones, de alguna manera a usted le haya interesado, le haya abierto su mente y le haya ayudado a tener claridad con respecto a este tema que hoy en día es lo que se anuncia en todos los grupos evangélicos, en sus predicaciones, en sus exposiciones a través de la internet, informando de que estamos próximos a esta gran invasión de Gog y de Magog, de Rusia con su aliado Egipto y también la China comunista para destruir la nación de Israel. Pero como dije, eso es simplemente especulación profética. Lo único que yo puedo decirles es que se ha torcido las escrituras de una manera que está llevando a las personas a extraviarse.